Señor. Hosana a ti, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Cuando tú entraste, la multitud decía: Hosana, Señor, sálvanos, sálvanos. Pero qué bueno es, Señor, que la salvación tú la diste a nosotros también, al ir a esa cruz y morir por nosotros. Antes no éramos pueblo, hoy somos tu pueblo, porque tú nos compraste con precio, tu sangre. Gracias, bendito Señor, por ese amor tan grande que tienes para nosotros. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, chicos. Dios es bueno. Saben que hoy que estaba viendo el wallpaper, donde está el versículo que se está memorizando cada día. ¿Cuántos están memorizando el versículo? ¿Cuántos? Que poquitos. ¿Cuántos van a grupos juveniles? Ajá, un buen grupo. Y en los grupos no están memorizando palabra. Sí. Bueno, ustedes saben que la palabra de Dios dice que renovemos nuestro entendimiento. Y no lo podemos renovar si no es a través de la palabra. Hoy que se ha hecho ese wallpaper ahí, lo puedes poner en tu teléfono. Sabes que para poder memorizar, antes yo andaba en unas tarjetitas donde tenía el versículo y lo andaba estudiando. Si estaba en una línea esperando hacer algo o no estaba haciendo, empezaba a repetir el versículo. Así te lo puedes memorizar. De otra manera no te lo vas a memorizar. Quizás un día lo agarras, te lo quedó, pero como tienes una memoria corta, eso se te olvida. Pero cuando estamos nosotros alimentándonos con la palabra va a profundizar todo tu ser y te va a transformar. Y te vas a dar cuenta que muchas de las ataduras que tenemos, cuando la palabra está limpiándonos y haciendo esa labor en nosotros, las vidas van cambiando en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo que renováramos nuestra mente, que nos transformáramos a través de la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo, ¿qué? 12:2, correcto. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, Biblias. Ajá. Bueno, recuerden, fíjense que, ¿por qué es importante la Biblia? Dos cosas. Uno, es verdad que en el teléfono lo tenemos. Yo lo tengo también en mi tableta, lo tengo en mi teléfono, lo tengo en mi computadora y todas esas cosas. Pero sabes que llegué a la conclusión también de que el teléfono inteligente me está haciendo tonto. ¿Y sabes por qué? Antes yo me sabía los números de teléfono de mis amigos y donde yo quería llamar. Ahora no me puedo ni el mío, mano. Porque ahora querés llamar, solo puyas ahí y ya está. Y si andas un carro con el Bluetooth, solo decís: hey, llámame a Juan. ¿Dónde? ¿Querés casa, iPhone o trabajo? Dale al iPhone y ya te lo llamó, mano. Y a él solo le tienes que decir gracias. Pero tu mente no se está ejercitando. Si tú no estás leyendo, si tú no estás memorizando, tu mente se te va a ir cerrando, mano. Por eso es importante que estemos memorizando. Eso lo manda la palabra de Dios. Y es importante que lo tengamos en la palabra de Dios. Yo uso ambas cosas para poder estudiar también la palabra. Así que te animo de verdad a que lo hagas y que lo pongas de pantalla en tu teléfono y lo estás ahí oyendo, en vez de que tengas otras pantallas ahí de la chica, no sé quién. Pero bueno, la verdad que lo tienes que hacer. Otra cosa, hay una noticia buena esta semana. ¿Cuántos conocen a Oscar Basiliu y Lili Basiliu? ¿Cuántos lo conocen? A ver,
conocen. ¿Saben que la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos? Herencia de Jehová son los hijos y es un regalo de Dios los hijos. Así que Lili, que está allá, y Oscar pronto serán padres. Así que felicidades, familia Basiliu. Dios es bueno, chicos. Dios honra al que le honra. Así que, jóvenes, Dios quiere hacer obra contigo. Ok, saben que esta noche yo quería hablar algo de lo que está pasando en el mundo y que fácilmente los puede confundir. Y yo le puse el título, cuidado con las herejías. Cuidado con las herejías. Se leyó ahora, Walter vino a hablar sobre Judas, ¿verdad? Yo no voy a hablar de Judas, pero al estar escuchando lo que Judas decía ahí, que contendamos y que cuidemos nuestra fe, porque dice que unos se habían introducido en el cuerpo y vivían con una vida totalmente mundana y que incluso estaban saliendo doctrinas erradas, doctrinas que fácilmente te engañan. ¿Saben que el año pasado, no, este año sí, encontré a unos testigos de Jehová, y yo creo que ya los vi aquí también, andan con una especie de carretilla bien bonita, no sé si los has visto, una carretilla bien bonita, así ponen los libros ahí, ellos están bien trajeados, ya no te andan vendiendo la atalaya como te la vendían antes, ¿te acordás que antes? La atalaya, ¿va? O ya no, ahora está ahí y yo recuerdo que me acerqué porque me llamó la atención, porque parecía todo correcto, todo bien, y me acerqué y pregunté, y mi esposa les preguntó, ¿y ustedes qué son? Testigos, dijo, bueno, ¿y qué? Voy a agarrar una, dije, agarré una Biblia, también me convertía, pero bueno, la cosa que te quiero decir, la empecé a leer porque vi todo lo que tenía, y te voy a decir, es bien fácil confundirte si tú no sabes la palabra, porque usan versículos, los sacan de su contexto. Entonces hoy en día no solo eso, está pasando tantas situaciones en el mundo, tantos predicadores en la radio, tantos predicadores en la televisión, tantos libros que se venden en las librerías, que venden artículos cristianos, decimos nosotros librería cristiana, pero la librería no se puede convertir, hermano. Ahí venden artículos cristianos. Entonces, si tú y yo no entendemos y no conocemos la palabra, fácilmente vamos a ser engañados. Y no solamente engañados, sino que el enfoque y el camino que Dios tiene para tu vida lo vamos a perder, de tal forma que hasta la salvación podemos perder con ese engaño que está ahora. Entonces yo quería hablarte de lo que Pedro, 1 Pedro capítulo 3:15 está diciendo también. Y es algo así, desde aquel tiempo, o sea, todas esas religiones, todas estas cosas que aparecen hoy, no son nuevas, ya estaban de aquellos tiempos. Y en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos cuando Jesús, antes de Jesús estaban los ídolos y todas esas cuestiones, pero después de Jesús empezaron a ver una serie de doctrinas heréticas que empezaron a sacar. ¿Y quiénes eran? Los mismos que venían a la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso Judas está diciendo, hey, tranquilo, ten cuidado, porque muchos pueden entrar y te pueden confundir. Entonces, 1 Pedro 3:15 dice, él no está diciendo esto, Pedro, y es algo muy importante. ¿Y cómo debemos de comenzar con esto? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro, igual que Judas, estaban viviendo esos momentos donde habían salido tantas antidoctrinas contra la fe, contra lo que nosotros creemos, y que están hoy en día, y otras más que han aparecido. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, fíjense, como cristianos, día a día, hay una palabra
que tenemos que hacer, que se usa en este versículo que tiene Pedro aquí, se está usando lo que en 1 de Pedro 3:15 está usando una palabra en la defensa, se llama apologética. Y la apologética, jóvenes, es también para poder ejercer un evangelismo eficaz. La apologética dice, y el evangelismo van de la mano, y si vamos a presentar el mensaje del evangelio, tenemos que conocer bien nuestras doctrinas para presentar defensa de ellas con mansedumbre y templanza. ¿Cuántos saben que la última instrucción de Jesús antes de subir al cielo a sus discípulos, antes de subir, lo último que él dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, toda, solo el Padre está encima de mí? Por eso yo les digo a ustedes que vayan y que hagan discípulos, enséñenles lo que yo les enseño a ustedes, y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que le dijo a ellos es: ve, busca a otro, enséñale a este, y que este le enseñe a otro, y este le enseña a otro, y así de esa forma tú y yo conocimos el evangelio. Porque los apóstoles empezaron a recorrer aquellas tierras para llevar el evangelio. Y también en aquel tiempo ya había cantidad de dioses en Roma, en Grecia, en todos lados. Ya había una serie de idolatrías, brujerías, lo que vemos hoy en día. Ya estaba ahí. Por eso también ellos tuvieron presiones como la que tú y yo tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo evangelizar y cómo hacer una buena apologética o defensa en el mundo que nos toca vivir hoy? ¿Sabes qué? ¿Cómo comunicamos y cómo defendemos la fe cristiana ante las personas que piensan que todo vale? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuántos chicos te han dicho a ti: vivamos hoy porque mañana a saber, hermano, disfrutemos ahora el día, mañana a saber? ¿Para qué estás pensando tanto tiempo? Vamos hoy. Y dice otros también que el pecado no existe, o que todas las religiones, fíjate, son válidas. Todos los caminos llevan a Dios. ¿Has escuchado eso? Todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones es Dios mismo presentado en otra forma, dice. Pero yo te quiero decir algo: esto es la verdad. Conoceréis la verdad, dice. La verdad os hará. ¿Eso está en qué? ¿En Juan qué? Es la que están memorizando, chicos. 8:32, 33. Dice, él le dijo a los judíos: óiganme, ustedes están siempre escudriñando la palabra. Ahí hay vida. Van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. El único que ha dicho que es la verdad absoluta es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué más? Ajá. Él es el único. Ningún líder religioso ha dicho: yo soy la verdad. Ninguno. Solamente Jesús. Y solamente dijo: yo soy el único camino. Entonces, cuando vemos eso que estamos viviendo en este caminar, vemos que las principales religiones del mundo, como es el Islam, es el judaísmo, las religiones orientales, el catolicismo, etcétera, como también el ateísmo es una religión. ¿Sabías eso? Cuando Pedro dice y Judas dice que presentemos defensa, que hagamos apologética, lo que está diciendo no es que vamos a atacar a nadie, sino que vamos a exponer lo que nosotros creemos, nuestra doctrina. Entonces, fíjense, la apología se define como discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. De ahí que la apologética sea la ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la verdad bíblica cristiana. Si se usa con sentido de lo que Pedro está diciendo, consiste en persuadir a la gente que el cristianismo tiene sentido. ¿No es verdad, jóvenes, que al venir a Cristo
hemos sido cambiados y transformados? ¿O seguís pensando igual que antes? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? A ver. ¿No es cierto que ahora ya no se peca a gusto? Más o menos. Más o menos. ¿No es cierto que cuando querés volver o queremos volver a aquellas cosas que antes agradaban, el Espíritu de Dios nos lleva a un sentir de que no es correcto y ya no nos agradan? ¿Por qué crees que eso? Porque ha habido una transformación. Y lo único que cambia, lo único que te puede cambiar es Cristo Jesús, a ti y a mí. Nada te cambia. Las religiones no cambian, te voy a decir. Ninguna religión puede cambiar a nadie. Solamente Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, convertirse al cristianismo, chicos, no consiste en dejar de usar el cerebro o decirle adiós al pensamiento radical. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la apologética con la evangelización? Una rápida definición que encontré dice así, mira. La evangelización podría ser invitar a alguien a que se convierta al cristianismo. Entonces, la apologética consistiría en allanar el camino para poder realizar esa invitación cuando la persona en cuestión ya está cerca de una respuesta afirmativa. La evangelización podría definirse como ofrecer a alguien algo de pan, y la apologética, persuadir a este alguien a que el pan está a su alcance y que es bueno para comer. ¿Cuántos de ustedes están realmente evangelizando? ¿Cuántos? Como solo 2 han levantado la mano. ¿Cuántos no evangelizan? Todos levantaron la mano. No. Bueno, yo les voy a decir algo, chicos. La verdad es que tienes razón. A veces hay temor. A veces muchos cuando estás evangelizando te han dicho cosas y no sabes cómo defender o cómo ser apologética. No sabes contestar cuando te están diciendo cosas sin sentido. Pero ¿sabes por qué? Porque tú y yo quizás no conocemos nuestra doctrina, nuestra fe, en lo que estamos basados. Simplemente aceptamos a Cristo, nos quedamos ahí, venimos al culto, vivimos de emociones, pero no estamos racionalizando o entendiendo lo que la palabra dice y que nos enseña quién sos tú y quién soy yo. Por eso, chicos, cuando eso sucede, es que cualquier persona te puede hacer creer, dejar de creer lo que tú ahora dices que crees, porque tu fe no está fuerte, porque no tienes el conocimiento de Dios. Tenemos, chicos, que conocer la palabra, y hoy más que nunca, porque el enemigo ha lanzado un ataque por todos lados para confundir hasta aquellos que dice que aquellos fieles pueden ser confundidos también. Entonces vamos a entrar ahora, ya entendiendo lo que es el evangelismo con apologética, y que tenemos que conocer la palabra para poder también evangelizar y poder defender nuestra fe, que es una herejía. Fíjate que las herejías designan un error religioso que se mantiene en contra de lo establecido. Allá por el año 160, 140 después de Cristo, había dicen que fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, llamado Irineo. Él escribió muchos libros, y uno de los libros que escribió es un tratado contra la herejía. Y él dice así, me gustó esta frase que encontré de él, dice: de hecho, cuando hablando de herejía, de hecho es el error nunca establecido en su deformidad desnuda, a no ser que al ser detectado fuera expuesto, pero hábilmente engalanado a un vestido atractivo, para que por su forma externa haga aparecer el error a los inexpertos más cierto que la verdad misma. Eso parte con ese libro que él hizo, porque estaba hablando también contra los gnósticos. ¿Sabe que los gnósticos ya estaban en aquellos tiempos? Los gnósticos no son nuevos ahora, ya estaban en aquellos tiempos. Conocimiento. Pues ellos, para eso él puso ese libro, Irineo. Entonces,
cuando hablamos de herejía, significa también elegir, escoger y fraccionar. Es llevar por una opinión voluntariosa que toma el lugar de sometimiento al poder de la verdad y conduce a la división y a la formación de sectas. Definitivamente, cuando sale una herejía, va a traer división y va a formar un grupo de sectas, totalmente alejado de lo que es la palabra de Dios. Entonces, quiero decirte aquí algo más. ¿Por qué en aquel tiempo que los cristianos estaban y lo que escribieron Irineo y otros más, porque era necesario que la iglesia determinara lo que era verdad de acuerdo a la Biblia? Entonces, alguien llamado Arius de Alejandría, en el 320 después de Cristo, fíjate, enseñó que Jesús era creado. ¿No se te ha acercado una religiosos por ahí que dicen que Jesús es creado? Que Jesús lo creó Dios. Y él decía en aquel tiempo que Jesús era creado. ¿Será eso cierto? ¿Era importante en aquel día defender esto? Pues yo creo que sí, porque los docetistas enseñaron que Jesús tampoco era humano. Los modelistas negaron la Trinidad. Saben que cuando tú lees Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice que Jesús no era humano y que Jesús era creado, solo ese versículo, Juan 1:1, a ver, ¿se lo pueden, chicos? En el principio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. ¿Y quién es el verbo? En Juan 1:14 dice, a ver, yo, ahí está. Y es que el verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo entonces? Jesús. Y ellos decían, primeramente los gnósticos y estos docetistas, que Jesús no era humano. Y los gnósticos decían que Jesús no podía tener cuerpo de carne, porque el cuerpo es malo y el espíritu no. Entonces que todo eso era como ¿cómo decirte? Como un fantasma, que era algo así, el cuerpo. Y que la cruz fue algo que no era Jesús porque no era humano, no era carne. Pero la Biblia nos está enseñando ahí que Jesús sí se hizo carne, que nació de una virgen y que Él estuvo aquí y que existió en el tiempo, el espacio, la historia lo dice, la Biblia lo dice, que Él es Dios mismo y que Él se hizo carne para venir a nosotros y enseñarnos. También ellos enseñaron que negaban la Trinidad. ¿Sabes que en la Biblia no vas a encontrar la palabra Trinidad? ¿Sabías eso? No vas a encontrar la palabra Trinidad. Entonces negaban la Trinidad, decían que eso no existía. Pero cuando tú te vas a Mateo 3, 16, 17, es el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? Tan pronto como cuando Jesús fue bautizado. ¿Qué dice ahí, chicos? Subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, bajar como una paloma, no era una paloma, sino como una paloma, y posarse sobre él. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido de él. Ahí está el Padre hablando, está el Espíritu Santo y está el Hijo, que es Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Y podríamos seguir buscando, no dice el nombre, pero ahí se está mostrando exactamente eso. Entonces, la iglesia fue forzada a presentar defensa, a escribir contra todas estas herejías que estaban ellos haciendo, los gnósticos y todos estos herejes que estaban ahí.
Saben que cuando el cristianismo empezó a surgir, vivían en un clima, un cultural, también hostil, igual que nosotros hoy. ¿No es cierto que en muchos países hoy están matando a los cristianos? ¿No es cierto que muchos se han hecho humanistas, otros adorando ídolos y no a Jesús? Entonces ellos vivieron así y el imperio romano los persiguió, los mataba, los tiraba a las fieras, los crucificaba, y aparece entonces lo que se llama la diáspora, la dispersión a finales del siglo I, todos los cristianos que salieron huyendo por eso. Entonces, fíjense, la Biblia enseña teológicamente de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Eso quiero que veamos. La Biblia nos enseña correctamente. Gálatas 1, del 8 al 9. Nos dice la Biblia: mas si aún nosotros, por eso es bueno que usted traiga su Biblia, porque uno de pastor también puede desviarse. Pero si tú tienes la palabra que es fiel, tú vas a darte cuenta si lo que estamos hablando es palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es maldito. Entonces lo que está diciendo él, porque lo que había pasado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que está sucediendo ahí en esos momentos, esos predicadores, esos que estaban en el cuerpo de Cristo, que habían conocido la doctrina correcta y estaban haciendo doctrinas heréticas contra la palabra. Entonces Pablo está diciendo que tengamos cuidado. Y quiero que hablemos, fíjense, de la palabra santo, su uso y mal uso de lo que es santo. Muchas religiones, tanto orientales como occidentales, veneran santos, así como a sus restos mortales o reliquias o ropa de ellos. Los veneran y confían en ellos. Y ellos dicen que un santo es una persona que está conectada de un modo especial con el reino sagrado de Dios, de los dioses, de los poderes espirituales o de los planos místicos. Entonces, algunas religiones, como la Iglesia Católica, promueven culto a los santos. Entre los católicos, las relaciones espirituales no se establecen tanto con Dios o con Jesús, como con la Virgen María y los santos patrones. Cuando entendemos que no hay otro intercesor que solamente Jesús. Pero los santos, cuando hablamos de esos santos a los que los religiosos, los católicos van a pedir para que interceda por ellos ante Dios, reciben los nombres de la persona a la cual pertenecía, a alguien como tú y yo. Y el calendario católico tiene una lista de santos preferidos para cada día del año. ¿Sabías eso? Que todos los días del año, antes a los niños ibas a las farmacias, ahí te enseñaban el calendario, no recuerdo cómo se llamaban esos calendarios, y veían cómo el santo, y se había nacido un día que se llamaba el santo Nepomuceno, te llamabas Nepomuceno, ¿verdad? O otro nombre, pero la verdad que ahí estaba y las personas iban ahí. Entonces hay una lista de santos y el número de los santos católicos en el martirologio romano existen 4,500 santos listados. Entonces cuando vemos esto, sabes que el primer santo que canonizaron fue Ulrico, canonizado por el Papa Juan IX en el año 993 después de Cristo.
Todo eso se vino haciendo, no fue en los tiempos de los apóstoles, no habían santos. ¿Sabes que vos ves el Antiguo Testamento y no ves a los judíos adorando santos? Ellos adoraban ídolos, otros dioses, por los cuales vino juicio de Dios. Ahora, después del cautiverio de 70 años que estuvieron allá, ellos dejaron de adorar otros ídolos. Pero nunca vas a ver que tengan un santo, nunca vas a ver que tengan una reliquia ellos. O sea que en el Antiguo Testamento no vemos eso. En el Nuevo Testamento tampoco lo vemos. Se empieza a ver al correr los siglos. Se empieza a ver cuando aparece, ya no era una iglesia pura, sino que una iglesia que se fue degenerando y se fue haciendo en herejías, y por eso vemos ahora en día lo que está pasando. Pero también sabes que hay santos que han sido suprimidos. Me llamó la atención eso. ¿Sabías eso? Me llamó la atención. Si tú sigues a Santa Bárbara, te digo que ya está afuera. San Cristóbal era aquel de los motoristas, el de los que manejaban era San Cristóbal. No sé si viste alguna vez un San Cristóbal llavero de eso, porque eso te protegía, decían ellos. Pero el tal San Cristóbal también fue suprimido. Ya no está haciendo nada. Y San Eustaquio también. Y hay un santo que me llamó la atención cuando estaba viendo la historia. Se llama Expedito. Expedito. Él es el santo de urgencia de los hospitales. Él era un mártir armenio. Y ¿saben cómo fue que le pusieron ese? Bueno, él ya está suprimido también. Pero ¿saben por qué le pusieron Expedito? Porque de Roma mandaron unos huesos de un santo, decían, pero era anónimo, no sabían. Entonces pusieron unas viñetas donde decía en italiano Expedito, algo así como expreso y urgente. Las monjas que lo recibieron dijeron, es el santo Expedito. Y entonces él por años y años fue también un santo que aparentemente dicen que hacía milagros, pero la verdad que hoy ya está suprimido. Entonces te das cuenta que los santos, el uso de la palabra santo y lo que estamos viendo hoy en día no es lo que la palabra de Dios nos enseña, y tú y yo tenemos que entender también, porque para ellos la noción del santo es como un intermediario con Dios que puede identificarse fácilmente hasta alcanzar una idolatría. ¿Sabes eso? Hace unos días atrás fue increíble. No sé si vieron. Es increíble, por eso te estoy contando. Si tú fuiste, hermano, pedile perdón a Dios. Si te fuiste a hincar allá también, pedile perdón a Dios. Pero yo te quiero decir algo. Es una idolatría inconsciente quizás. Pero esto inquietaba a Martín Lutero y a Juan Calvino, porque los santos no pueden hacer milagros. Y detrás de una imagen hay un demonio. ¿Sabías eso? Detrás de una imagen hay un demonio. Así que hay un santo que dicen que es para conseguir esposo, que lo ponen de cabeza, no sé. Por más que lo tengas así, no vas a conseguir nada, mano. Pero la divinización de la Virgen María, su veneración del culto a los santos y su jerarquía gobernada por un pontífice infalible, era en realidad una religión panteísta, tanto en la forma de su función disfrazada de monoteísmo. ¿No te das cuenta? 4.500 santos a los cuales ellos veneran, a los cuales llama y les piden favores. Definitivamente es una idolatría disfrazada de monoteísmo. Siglos antes del catolicismo, fíjate, quienes veneraban a los mártires de la fe como los santos eran los antiguos griegos. ¿Has visto las películas de griegos? Esas películas, la parte de los griegos,
que a los héroes les daban culto y que tenían una serie de dioses con los que iban para pedirle dirección si iban a la guerra o no, y otros eran héroes que habían muerto en batallas, eran los santos de ellos, eran como un auxiliar espiritual activo de la humanidad. Entonces, cuando vemos otra vez y vemos la Biblia, y tú te das cuenta que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento Dios hace un pueblo, y ese pueblo de Abraham se llama Israel. ¿Sabías eso? Y a Israel, un pueblo llamado por Dios para una misión. Ese Israel en todo el tiempo para adelante, si es verdad, cuando leemos, fueron desobedientes, obedecían, desobedecían, y vemos la misericordia de Dios ahí también. Pero en un momento vemos que ellos tengan un santo. En ningún momento vemos en el Nuevo Testamento santos tampoco, como lo enseñan o a quien tenés que ir a prenderle una candela. No existen. Ni siquiera cuando estuvieron en el exilio cayeron bajo la fuerte influencia del zoroastrismo. ¿Se recuerdan que Daniel y sus amigos, cuando Nabucodonosor hizo una estatua? ¿Se recuerdan? ¿Y qué tenían que hacer? Cuando sonara la trompeta y el tamborín y todas esas cosas, tenían que adorar a este hombre. Pero ellos no lo hicieron porque sabían lo que creían. ¿Se acuerdan también de Mardoqueo y Amán? ¿No se acuerdan, va? Mardoqueo es el que vende carne allá a la esquina. ¿No se acuerdan? Ese, Martín, ¿en qué libro está? En Esther. Va. Amán quería, y era ver cuando él caminaba, todo el mundo tenía que reverenciarlo como Dios, pero Mardoqueo no lo hacía. Entonces, cuando vemos nosotros que cuando conocemos la palabra y cuando creemos lo que Dios dice, vamos a honrar a Dios y no vamos a honrar a otras imágenes, porque vamos ni darle culto a seres humanos ya fallecidos. ¿Sabías eso? Ningún ser humano fallecido puede hacer nada contigo, ni puede guardar una nación, ni puede hacer milagros. Ya está muerto, hermano. Ya, se acabó. Por eso no tiene poder para hacer nada, y en cada ídolo, vuelvo a repetir, hay un demonio. No es verdad que el culto a los santos es una forma de politeísmo, chicos. Es una idolatría. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, hablando de que el terminología de santos y a estos que son los que interceden para con Dios, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo ¿qué? Entre Dios, ¿quién es Él? Cristo Jesús, hombre. No hay donde perdernos, hermano. No hay donde perdernos. Fíjense que cuando hablamos de la palabra santo, que quiere decir apartar, dedicar, vemos que Dios en el Antiguo Testamento aparta a Israel para una misión. Y en Éxodo 19:6 está diciéndoles, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que, chicos, dice ahí, ya lo pusieron, una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Dios escogió una nación y dice que era una nación santa, apartada para Él, dedicada para una misión, que era hacer luz a aquellos pueblos que estaban a su alrededor, que era que llevaran la palabra de Dios para aquellos pueblos allá. Levítico 20:26 dice, me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La palabra santo en realidad es apartado, dedicado para algo especial. Y Dios le está diciendo al pueblo, me seréis santos. Pero no es el santo que vemos hoy.
ninguno de estos tampoco podían. Saben que en aquel tiempo eran los sacerdotes con los que Dios podía tener una relación. El sacerdote llevaba al pueblo ante Dios y recibía de Dios para darle al pueblo. Pero ahora en día, el único sacerdote que no necesita hacer sacrificios es Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó. Él es ahora el único sacerdote que está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Entonces, Dios esperaba, fíjate, que ese pueblo, esa nación que él había levantado como santa, era que hiciera lo que y cumpliera las expectativas como una nación santa ante un pueblo. Tú y yo hemos sido hechos santos al Señor. Nos ha apartado, nos ha dedicado, porque Él quiere que tú y yo demostremos al mundo que somos diferentes. Y que llevemos la palabra de Él. En el Nuevo Testamento, Dios hace a un pueblo santo de los gentiles, que somos nosotros. Dice en 1 Pedro 2:9 y 10, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Chicos, tú y yo somos una nación santa, comprada con precio, la sangre de Cristo. Tú y yo, somos posesión de Dios, pero nos llamó ¿para qué? Para que anunciemos ¿qué? Para que anunciemos ¿qué, chicos? Para que llevemos el Evangelio. Para que llevemos el Evangelio a todos aquellos que no conocen de Cristo. ¿Sabes una cosa? Él no ha venido todavía porque no quiere que nadie se pierda, pero pronto viene. Entonces, entendiendo de que tú y yo somos de una nación santa, el pueblo de Dios, yo te puedo decir a ti, santo. Decirle que está en la par tuya, santo. Hola, santo. Hola, santo. No necesitas que te pongan ¿cómo se llama la rueda? Una aureola aquí en la cabeza, porque Dios mismo te hizo santo, apartado. ¿Y sabes qué? No te hizo santo ni a mí ni a ti porque éramos lo mejor. No te hizo santo porque éramos buenos. No te hizo santo porque tenías un apellido. No te hizo santo porque todos los días dabas comida. No te hizo santo porque vinieras a la iglesia. Porque dice la Biblia que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Nos hizo santos. Nos apartó y nos destinó para algo que Él quiere que anunciemos las buenas nuevas. Y en su amor y su misericordia, como dice, antes no eras pueblo, ahora eres pueblo por su misericordia. Antes no, pero cuando venimos a Cristo y confiamos en Él, Él nos hace parte de su pueblo e hijos de Dios también por su misericordia que Él nos dio. En 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 3, Pablo está hablando también a los corintios. Miren, los Corintios era una ciudad portuaria, una ciudad donde había de todo. Miren, había prostitución, habían ladrones, estafadores, había un montón de religiones, había una cantidad de cosas. Y cuando se convirtieron un buen grupo de personas a Cristo, que eran cristianos, Pablo, cuando tú lees las epístolas, cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que está corrigiendo una serie de cosas a ellos. Pero cuando Pablo se refiere y le escribe en 1 Corintios 1, del 1 al 3, él dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús
llamados ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Llamados a ser santos. Santos. Esa es la verdad, el uso de la palabra santo. Apartado para Dios. Y tú y yo, dice la palabra de Dios, que Él nos hizo santos. Dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos viendo esto, de que somos santos, ¿crees tú que eres santo? ¿Lo creen o no lo creen? No lo creen. Bueno, hombres de poca fe. Fíjense que cuando nosotros estamos yendo a ídolos o buscando otra manera de llegar a Dios, dice que nosotros no lo amamos a Él. Y Él quiere que lo amemos sobre todas las cosas. En Éxodo 20, del 3 al 6, Él dice, no tengas otros dioses además de mí. No es cierto que si alguien va a una imagen, a un santo, le pone una candela y le pide un milagro, ¿cómo lo considera? Como un Dios que tiene poder, ¿no? El diablo que está detrás le va a hacer cosas y te va a terminar de engañar. Pero Dios le está diciendo, nos dice a ti y a mí, no tengas otros dioses además de mí. 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maldito. Y luego dice, el Señor viene. Y lo que está diciendo en aquel tiempo, Maranata, Cristo viene. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Fíjate que cuando podemos pensar eso, ¿cómo tú piensas cuando alguien ama a alguien? ¿Cómo se comporta esa persona cuando ama a alguien? ¿Cómo se comporta con otra persona? ¿Cómo? ¿Detalles? Ajá, detalles. ¿La cuida? Ajá. ¿La cuida? ¿Está pensando en ella? No trata de ofenderla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos aman a Dios? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos están compartiendo el Evangelio? Ya menos, vea. Mira, ¿sabes qué? El primer amor. Oremos, chicos, para que volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. ¿Sabes qué es eso, el primer amor? Cuando recién nos convertimos, estamos queriendo aprender, queriendo enseñar, queriendo hablar. Y fíjate que eso pasa también en los matrimonios. ¿Sabías eso? Que no te pase matrimonio. Hace años, cuando yo era un adolescente como vos, hace muchos años, ¿verdad? Tenía un amigo que éramos compañeros y siempre nos íbamos caminando en el centro de San Salvador estaba el colegio y vivíamos nosotros, bueno, no tan cerca, pero nos íbamos caminando para ahorrarnos lo del bus, ¿verdad? Sí. Entonces íbamos en el camino y aquel me decía, ya te voy a decir quiénes están casados y quiénes no están casados. Cuando venían los carros, de repente venía un carro, iba el que iba manejando y la esposa iba sentada atrás, ¿verdad? Entonces, de repente venía otro carro y iba él y llevaba a alguien que lo iba casi ahorcando ahí. Y entonces, ¿quién crees que iba casado y quién no? La de atrás. Bueno, es verdad. ¿Por qué? Porque se pierde el primer amor. ¿Te das cuenta? El amor hay que alimentarlo. El amor hay que cuidarlo. Pero cuando estamos hablando de Dios, si tú y yo no permanecemos en la palabra, si tú y yo no estamos teniendo ese tiempo de estudio con Él, ese tiempo en las mañanas de oración, ese tiempo de buscarlo para poder aprender más de Él, definitivamente el amor va a pasar.
Y una muestra de que no estás enamorado, ni yo estoy enamorado, es que no compartimos la palabra. ¿No lo crees? ¿No es cierto, chicos? No levanten la mano los que tienen novio, porque no vaya a ser que metas la pata ahí. Pero no es cierto que cuando tenés una novia, estás hablando solo de ella o solo de él, ustedes, chicas. ¿Cierto o no? Siempre hablan, ¿verdad? Estás hablando de ella, le hablas a tu chero de ella, la chera le habla al otro chero, vieras cómo es aquel, aunque es feo, pero dice, qué guapo, ¿va? Ni Brad Pitt. No es cierto, chicos. Pero lo que te quiero decir es esto, mira, si de verdad estábamos enamorados de Dios, yo te quiero decir que estaríamos leyendo la palabra y creciendo en conocimiento. ¿Sabes una cosa? Hoy en día no es como antes. Hoy ya no es muy romántico la cosa. Antes se mandaban cartas. ¿Sabes lo que es una carta? Escrita. Escrita, sí. Bueno. Es que ahora lo haces todo por internet, ¿no? Ahora es un mandaje, decir, un email. Pero antes era carta, escrita, sí, a mano, con sangre. Y escribías con sangre. Sí, si amabas, escribías con sangre. Entonces, el novio, la novia, recibía la carta que tantos días había estado esperando. No es como hoy que te aburre cuando tantos mensajes te está mandando el tipo y lo bloquea un rato. Antes no. Entonces, para que te llegara la carta, pasaban quizás días. Y cuando llegaba la carta, se empezaba a leer, hermano. Y se volvía a leer. Y te la metías en la cartera. Y la volvías a leer. Y ya. Pero ahora te llega un mensaje. Al rato ya no lo tenés. Te llega un email o lo seguís leyendo cuando es de un chico o una chica. ¿Cuántos lo siguen leyendo? Cuando le pones ahí, cada vez que te veo, nunca había sentido ese amor tan grande. Contigo aprendí. ¿No es cierto que así dicen, pues? Las mariposas las veo volar en el cielo azul. Cuando lleves como mis lágrimas que derramo por ti. ¿No es cierto, chicos? Decime, ¿y no es verdad? Y la chica dice, no. Me hallé, nunca me había dado un chico tan caballero. Si amamos a Dios, te digo, vas a querer estar leyendo las cartas de amor que es la palabra para ti y para mí. Si amamos a Dios, cada vez que leamos la palabra vamos a sentir gozo, porque la palabra es más dulce que la miel. La palabra te limpia, la palabra te da sabiduría, la palabra te da inteligencia. Conocemos el carácter de Dios, conocemos nuestras debilidades también. Cuando estamos ahí, yo te digo una cosa, vas a amar a Dios y eso nos va a llevar a hablar de Dios. Eso nos va a llevar a ser sensibles a las necesidades de otros también. Sensibles para hablar el evangelio, aquellos que no conocen el evangelio. ¿Cuántos en tu trabajo, en tu universidad o tu vecino están ahí y sabes que no tienen a Cristo y sabes bien que si se mueren se van a ir al infierno? Porque el que no tiene a Cristo, aunque vaya a otra religión, aunque ponga candelas, aunque ponga otras cosas, no tiene salvación. ¿No es cierto? Y nunca le has compartido el evangelio. ¿Por qué? Porque no tienes el corazón de Dios en tu corazón. No tienes los pensamientos de Dios en ti, que Él no quiere que nadie se pierda. Y te dice que antes no eras pueblo, hoy sí eres pueblo, y que te ha hecho sacerdote, te ha hecho pueblo especial para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató. Pero muchas veces hasta hablamos como ellos. Muchas veces nos comportamos como ellos para que sentimos vergüenza de Cristo. ¿Cuántas veces has hecho eso? Muchas veces nos vamos con los cheros, nos vamos con las cheras. Muchas veces te gusta más un chero inconverso porque este es más buzo, mano. O una chera inconversa. Porque si los cheros y las cheras cristianas son aburridas. Porque ahí está, te agarré. Ahí estás. Sí, te vi, sí.
¿Sabes qué? De verdad, chicos, 2 de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy oíste lo que decía Judas también, ¿no? Chicos, Satanás se viste de luz, y muchos obreros fraudulentos que se disfrazan como servidores de justicia. No creas todo lo que ves. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 1 Timoteo 1, 18, 20. Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, al que enviaba, con el que confiaba, y lo dejaba para que hiciera líderes, para que hiciera discípulos en las iglesias que Pablo iba haciendo, y dejaba siempre a Timoteo haciendo eso. Y le dice aquí: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La cosa es seria, chicos. La cosa es seria. Definitivamente, cuando vemos todas estas enseñanzas de la Biblia, es para que tú y yo podamos aprender, para que tú y yo no caigamos en las garras del engaño de Satanás. A través de creer que esa religión, a través de creer que lo que el mundo, porque cantidades de personas lo sigan, tú dices: no, esta es verdad. La única verdad es Cristo Jesús. Y por eso nos dejó su palabra, para que nadie te engañe y nadie nos lleve a la perdición. Tito 3:10, hablamos que las herejías causan división, ¿no? Entonces Tito 3:10, como ya estaban abriendo hombres que estaban trayendo doctrinas heréticas, le dice, Tito 3:10 le dice Pablo a Tito: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Jóvenes, tengamos cuidado en los grupos juveniles también. ¿Quién llega? Y por favor, líderes, nunca den esa posición a nadie para que enseñe. Todo tiene que ser a través de la estructura de liderazgo de sectores que hay. Ningún grupo puede invitar a nadie, porque no sabes que está llegando. Tenés que hablar, tenés que entender. Por eso le dice aquí: el hombre que cause divisiones después de la primera y segunda, deséchalo. Éxodo 20, al 3 al 6 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dura la palabra, chicos. Es dura la palabra, pero Dios es celoso. Y Dios quiere cuidarnos y por eso nos da instrucciones. Entonces, la Biblia, ¿por qué está enseñando esto? Porque la Biblia nos enseña que los cristianos, tú y yo, somos salvos por la fe en la obra de Jesús en la cruz. Pero ¿sabes una cosa? Muchos dicen: tenemos fe. Vemos mucha gente yendo a otros lugares. Esa gente tiene fe, ¿no? Hace una semana vimos mucha gente con fe, ¿no es cierto? Pero la fe de ellos no estaba puesta en el lugar correcto. La fe que tenemos que colocar, si la colocas en un Dios falso, estás perdido, ya que un Dios falso no puede salvar a nadie. La fe tuya y mía
tiene que estar en Jesucristo, que es Dios mismo, que se hizo carne, que estuvo en esta tierra y fue a la cruz y murió por ti y por mí. Murió por los humanos, murió por los pecados. El que no era pecado se hizo pecado por ti y por mí. Entonces, la fe en Cristo Jesús, la fe en las obras de Cristo Jesús es lo que nos puede dar la salvación. Y no tengo fe, pero ¿dónde está tu fe? Si pones tu fe en un Dios falso, estás perdido, porque ese Dios no te puede dar ni perdón de pecado ni salvación, porque solo Cristo puede perdonar pecados. La herejía, me gustó esta frase que encontré, la herejía tiene la habilidad de condenar, ya que los herejes tienen la habilidad de confundir suficientemente el evangelio para no hacerlo poderoso. Por eso Pedro dice que es importante conocer la palabra para que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón y esperanza de lo que hay en nosotros. Primero debemos de santificar nuestro corazón en Él y luego dar defensa. Pero si tú y yo no estamos santificando, dedicando nuestro corazón y nuestra vida a Dios como debe de ser, definitivamente tenemos que hacerlo ahora. Ningún ser humano que ha fallecido puede hacer milagros ni volver, y no puede ser intercesor solamente Jesús. Y Hechos de los Apóstoles 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Cristo. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos de los Apóstoles 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El hombre está perdido sin esperanza y separado de Dios por sus pecados y actos. Esta noche, que el Espíritu Santo de verdad renueve nuestros pensamientos y que podamos nosotros ser portadores de las buenas nuevas. Y por la gracia redentora de Cristo, tú y yo somos salvos, y muchos pueden ser salvos por eso. Y librar a través de Cristo, de su sacrificio, librar del juicio venidero al hombre, porque solo Cristo puede quitar el pecado. Esta santidad no es un logro, es un estado al cual Dios por gracia llama a los hombres. Vamos a orar, chicos. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios sabio, un Dios inteligente. Y tú has dejado tu palabra para instruirnos, para que no seamos engañados por las diferentes corrientes religiosas, para que no seamos engañados aunque las multitudes corran con fe en algo que es un Dios falso. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros esta noche. Gracias, Señor, porque decidiste un día hacerte humano, carne, dejar tu trono de gracia y venir a esta tierra para ir a esa cruz y pagar por mis pecados. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no hubieras muerto en esa cruz y resucitado? Por eso aquellos judíos, cuando entraste en ese burro, gritaban: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos. Pero nosotros hoy podemos decirte: guárdanos, Señor, de toda tentación. Guárdanos, Señor, de desviarnos de tu palabra. Danos sabiduría e inteligencia para permanecer siempre